Llevo más de 3 años y medio sin tomar azúcar, ultraprocesados o en definitiva alimentos que hacen mal al cuerpo, que hacen que pierdas salud. Y a lo largo de todo este tiempo, de todo este proceso de adaptación, de disciplina, de mucho dolor por renunciar a muchas experiencias sobre todo, me he dado cuenta de lo beneficioso que es y de la satisfacción que da el llegar a un punto en el que no necesites este tipo de alimentos para poder vivir. Yo sé que la mayoría de gente, cuando empieza este tipo de caminos, este tipo de decisiones, en lo único en lo que piensa es ¿y por qué hacerlo? Bueno, no soy quien para decir cómo tienes que vivir tu vida. Pero sí que te puedo recomendar que después de estos más de 3 años y medio, empieces. Empieces porque es un paso del que no te vas a arrepentir en el resto de tu vida. Cuando tú tomas la decisión de dejar de comer este tipo de alimentos, no solamente estás velando por tu salud, también estás siendo más libre. ¿Y a qué me refiero con ser más libre? Pues que ya no necesitas este tipo de alimentos para disfrutar de comer. Cuando pasa un determinado tiempo, por ejemplo en mi caso fue un año, todo parece mucho más fácil. Se ve la luz al final del túnel. Porque cuando tú adaptas a tu paladar a alimentos reales, a carnes, a pescados, a legumbres, a frutas, a verduras, y dejas de meterle ultraprocesados y comidas basura, que lo único que están haciendo es daño, porque más allá del placer instantáneo que dan, no es más que daño. Al final, la metodología, la forma en la que funcionan no es muy distinta a la de las drogas. No tienen nutrientes esenciales, no tienen nada que aportarte en ámbito de salud, lo único que hacen es darte un placer temporal a cambio de tu salud. Y yo lo que más me ha funcionado durante este proceso, lo que más me ha aportado valor, es el hecho de ser libre, de no necesitar esos alimentos. Por ejemplo, yo a partir de los 2 años empecé a notar que se me olvidaba cómo sabían esos alimentos. Ya ni siquiera mi paladar recordaba cómo funcionaban, cómo se percibían esos sabores. Y empiezas a disfrutar más de otros alimentos, de una buena carne, de un buen pescado, de un buen plato de verduras. Al final también es una cuestión de practicidad. Si tú consigues adaptarte a cosas que son saludables, puedes obtener ese mismo placer, a lo mejor no tan desproporcionado, pero sí mucho más grande en escala que cualquier persona normal, porque tu percepción de los sabores de alimentos naturales es mucho más clara y mucho más real que la de aquellos paladares que están acostumbrados a comidas hiperpalatables, a comidas que son muy insalubres y que lo único que hacen es volverte adicto. Más allá de la salud, más allá de esta libertad, también ayuda en otros ámbitos. Por ejemplo, ayuda mucho a la hora de construir un buen físico, ¿no? Porque sustituyes comidas que, lejos de aportarte beneficios, te perjudican a la hora de progresar en tus cambios físicos. Y si algo he notado durante este tiempo, que hace ya más de un año que empecé, por ejemplo, a hacer calistenia, es que la capacidad de construir músculo y de ganar fuerza es estratosféricamente más sencilla de alcanzar cuando tú mantienes un estilo de vida, que no una dieta, que no es lo mismo, basada en alimentos reales. Yo durante todo este tiempo me he podido permitir comer cantidades de comida que para muchos sería cantidades excesivas. Sin embargo, a través de diferentes métodos, he conseguido que esas cantidades aparentemente excesivas para la mayoría de gente ni me hagan engordar ni me hagan daño a la salud. Básicamente estoy adaptando mi cuerpo para la construcción de músculo y un mantenimiento de la salud a largo plazo a través de este estilo de vida. Es verdad que tiene muchos inconvenientes en el sentido de que te van a poner muchos obstáculos, sobre todo a nivel social implica un sacrificio muy grande, porque si en algo consiste mi método es en no comer absolutamente nada de ese estilo. O sea, yo llevo sin comer, por ejemplo, un solo bollo, un solo dulce, desde hace estos 3 años y medio. No me he permitido ni una única excepción. Porque en el mismo momento en el que en el mismo momento en el que te permites excepciones, estás diciéndole al cuerpo que eso forma parte de tu vida. Y claro, cuando tú le dices a tu cuerpo que eso forma parte de tu vida, tu cuerpo lo toma como una opción.
y al tomarlo como una opción, te lo pide. Y aunque tú tengas una capacidad de disciplina muy grande y tengas un gran autocontrol, tu cuerpo va a estar constantemente pidiéndote que comas ese bollo, que tomes esa cerveza, que te comas ese plato de pasta. Y al final lo único que estás haciendo es sufrir innecesariamente, porque personalmente creo que no merece la pena mantener ese hábito, aunque sea muy esporádico, de comer insalubre, a cambio de estar sufriendo el resto del tiempo de forma continua a consecuencia de lo que te está pidiendo el cuerpo, que es comerlo. Si tú te lo quitas radicalmente, lo que estás haciendo es decirle a tu cuerpo, vale, vamos a hacer que esto deje de formar parte de nuestra vida. Lógicamente el cuerpo al principio va a tardar mucho en adaptarse, va a tardar mucho tiempo en decir, vale, esto yo ya no lo necesito. Normalmente, normalmente, al menos en mi caso, tardó varios años. De hecho, tardó un año en dejar de sufrir mucho ese mono, esas ganas de comer esos dulces. Y a partir de ese año empezó a adaptarse de tal forma que empecé a disfrutar muchísimo más otras comidas. Ya mi comida favorita no eran macarrones, ya mi comida favorita pasaron a ser, por ejemplo, los huevos con patatas. O ya no tenía ese mono de dulce, tenía mono de frutos secos. O ya no necesitaba comer con refresco, podía comer perfectamente con agua. Eso son ventajas que es básicamente a lo que quieras acostumbrar a la cabeza. Y si la acostumbras bien, vas a vivir bien en consecuencia y vas a seguir siendo igual de feliz, porque no lo vas a necesitar. Al igual que muy seguramente no consumas drogas duras me refiero, no las necesitas. Porque si no las pruebas, no las necesitas, ¿verdad? Pues con la comida es igual. Dependiendo a lo que acostumbres al cuerpo, este va a reaccionar de una forma u otra a lo que te pide. Insisto, cuando tomes la decisión de dar un cambio físico, de mejorar tu salud a largo plazo, de disfrutar más de comidas reales, te recomiendo que lo hagas con cierta convicción. Con cierta convicción sobre todo para no caer en la tentación de dejarte guiar por el entorno. Porque si algo sufrí durante los primeros años, incluso fue bastante tiempo, hasta que el entorno cercano ya se acostumbró a mi forma de operar, fue una recriminación constante a mi nuevo estilo de vida. Una recriminación que yo soy consciente que no venía desde el odio, que no venía con la intención de hacerme caer, sino que era una forma de defenderse. Mucha gente, de manera inevitable, hace una comparación con las personas que tiene alrededor. No es nada malo, de hecho muchas veces ayuda a crecer. Pero si no tienes la capacidad de entender el porqué de la otra persona, normalmente vas a querer que ésta se mantenga en donde tú estás ahora mismo. Y esto es lo que normalmente le va a pasar a la mayoría de gente. Si tú tomas estas decisiones después de madurarlas mucho, de ver los pros, de ver los contras, de ser consciente del poder que tienen, todo ese proceso, las personas que tienes a tu alrededor no lo han hecho. Y por tanto, solamente ven una fachada. Y la fachada es tú llevando a cabo una acción concreta. Tu entorno, al verte hacer una acción concreta, lo va a juzgar con sus filtros, con sus creencias y con sus experiencias. Todo lo que han vivido a lo largo de su vida es lo que ajusta la manera en la que hacen juicios de los demás. No se dan cuenta de que cada persona tiene una perspectiva y un porqué de tomar las acciones y no tiene por qué ser el mismo de las suyas. Para llegar a este punto de conciencia, de entendimiento de la vida del prójimo, es muy importante primero entender la misma propia. En el mismo momento en el que eres capaz de estar completamente seguro de lo que tú haces, te das cuenta de que otras personas también pueden tener esa capacidad y por ende te lo empiezas a pensar dos veces antes de juzgar innecesariamente a otros. Pero insisto, esto no le pasa a todo el mundo, entonces lo más probable es que tu entorno más cercano pues te recrimine y te intente poner trabas para, para seguir tu estilo de vida. Yo he de decir que tuve mucha suerte, porque por lo menos conté con el apoyo de mis padres, me proporcionaron los alimentos necesarios para poder y los recursos necesarios para poder llevar a cabo el estilo de vida que yo consideré y eso me ayudó un montón. Siempre tendrás la opción de ser independiente. Oye, si puedes, gana tu dinero y te digo una cosa, comer saludable no es tan difícil como parece.
Te puedes ir a comprar una pechuga de pollo, puedes comerte una tortilla francesa, incluso a veces puedes permitirte algún hidrato, puedes comer patata, puedes comer arroz, las legumbres no son especialmente caras, lógicamente tampoco se puede vivir a base de solomillos de ternera, ni tampoco a base de pescados súper caros, ni nada por el estilo. Se puede comer muy saludable y barato. A lo que quiero llegar con todo esto es que tienes la capacidad de cambiar. Lo único que tienes que hacer es superar tus instintos, es decir, tus reacciones, tus instintos primarios de decir quiero comer esto de manera irracional, sabiendo que es incluso malo para ti. Y también tienes que superar las trabas, los obstáculos que te va a poner tu entorno más cercano a consecuencia tanto del juicio obligatorio que hacen al verte llevar un estilo de vida distinto al suyo, como lo que implica también en el ámbito de los recursos y la obtención de esos alimentos saludables. Te animo a que des el paso y que, sobre todo, si te vas a quitar algo, te lo quites del todo. No digas una vez al mes o una vez a la semana. Eso no te va a ayudar a ser libre. Lo único que va a hacer es mantenerte en un ciclo constante de adicción y lo único que va a hacer es que tengas el síndrome de abstinencia continuamente activado y por ende que no seas feliz con la comida y no adaptes a tu paladar a los alimentos realmente naturales y reales. Te animo a que des el paso y a que tomes la decisión que va a hacer que no solo consigas un mejor físico, sino que también tengas mejor salud a largo plazo y también una realización personal de saber que estás haciendo las cosas bien.